Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos por iniciar, nada más permítame hacer unos ajustes que necesito hacer aquí y ahorita empezamos para ya iniciar nuestras estudio de Apocalipsis, que es muy importante. Es muy importante que hoy estemos nosotros reanudando los estudios de Apocalipsis, ¿verdad? Es sumamente importante para nuestras vidas. Bueno, yo espero que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga fortaleciendo, que nos siga guiando en estos estudios. Hoy, por favor, ve buscando Apocalipsis capítulo 16, ve buscándolo ahí en tu Biblia, velo buscando, Apocalipsis capítulo 16. Hoy vamos a tocar este tema y va a ser algo bien importante. Bueno, pues vamos a iniciar Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban la imagen. Amados hermanos, estamos ya, como vimos en el anterior estudio bíblico, en la consumación de la semana 70 de Daniel, en la consumación de la ira de Dios, del tiempo de prueba para Jacob. Esto quiere decir que ya estamos a finales, a punto de la segunda venida de Cristo, cuando estas copas empiezan a ser derramadas. Por lo tanto, como vimos en el capítulo 15, versículo 1, Juan vio una señal grande y manifiesta, ¿verdad? Y el capítulo 16, versículo 1, nos dice, ¿verdad?, que Juan oyó una gran voz, ¿sí? Señal grande y manifiesta, 15.1, 16.1, oí una gran voz, una voz potente, llena de intensidad, ¿verdad?, que nosotros encontramos en esta parte. Es curioso que en este capítulo 16 encontremos 10 veces el mismo griego para definir grande, gran. 10 veces lo encontramos, ¿sí? Entonces quiere decir que estos juicios van a estar tremendos, hermanos. Que estos juicios, en verdad, que se van a derramar, van a ser juicios tremendos, ¿sí? La voz potente de intensidad nos habla de eso también, de la característica que va a estar. O sea, por eso es que empieza el capítulo 16, versículo 1 con esa gran voz. Y para corroborarlo, vamos a Isaías capítulo 66, por favor. Isaías capítulo 66. Y vamos a leer el versículo 6, por favor. Isaías 66, 6. Por favor, velo buscando en tu Biblia para que lo vayas corroborando. Isaías 66, 6. Dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Ahí está, la voz intensa es voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. O sea, viene el pago sobre todos aquellos, y como lo vamos a ver en específico, a los que se pusieron la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Dos condiciones: marca de la bestia y adoraron a la bestia. ¿Ok? Entonces, a esos enemigos acérrimos,
La voz de intensidad de Dios habla de ese juicio, como cuando tú estás molesto y levantas la voz, ¿no? ¿Qué pasa? Así, la voz de intensidad poderosa, potente, acerca de la prontitud con la que se tiene que derramar el juicio, porque Dios ya llegó a su consumación para finalizar todo esto. ¿Sí? Qué maravilla es cuando empezamos a escarbarle así a la palabra de Dios y nos empieza a dar, amigo. Yo quiero decirte algo. Yo sé que muchas veces te definieron a Dios como un Dios de amor hollywoodense, pero no es así. El amor de Dios no es así. El amor real, el amor bíblico, el amor ágape, no es un amor que, ay, mira, ay, está haciendo esto, está haciendo aquello mal, ay, pobrecito. No, el amor no se goza de la mentira, se goza de la verdad. El amor se enoja contra aquello que daña a lo que ama. Si no, no es amor. O sea, a ver, te explico. Tú amas a tu esposa. Y si viene alguien y le pega una cachetada, tú vas a decir, ¡ay, qué lindo! Le pegó una cachetada, ¿verdad que no? Si tú amas a tu esposa en ese momento, te vas a enardecer y te vas a levantar y vas a castigar a la persona que le solteó un bofetadón a tu esposa, sobre todo si es otro varón, ¿verdad? La vas a defender porque la amas. Tú, si alguien ataca a tus hijos, tú los vas a defender porque lo amas. Si tú dices amar a los niños, lógicamente vas a enojarte contra los pedófilos, vas a irarte contra ellos. Esa es la expresión del amor. Si no, no es amor. Si no, no es amor. El problema es que muchos ministros han sido capacitados por Hollywood para definir el amor. Es más, Hollywood se metió a los púlpitos y hoy nos están definiendo lo que es el amor. Arrepentámonos de ese concepto. En verdad, llevémonos a un arrepentimiento vivo. Dios es amor, es una realidad. Pero no es un amor que tolera el pecado, no es un amor que se complace en la maldad, no es un amor que deja sin castigo. No, el verdadero amor castiga, el verdadero amor corrige. Y aquí lo vemos, aquí Dios está airado. Rotundamente, cuando esa voz intensa se proclama, es que Dios está airado. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar, ¿sí? Una de las diferencias que nosotros encontramos aquí importante, vamos a ver las 7 copas de la ira, hoy solo vamos a ver la primera copa, pero algo importante que hay que ver entre las trompetas y las copas es que la intensidad en las copas se multiplica por mucho, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la primera copa, ¿sí?, que con respecto a la primera trompeta destruye la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los seres. Y aquí en las copas nosotros vamos a ver que afecta a todos los seres humanos que tienen la marca de la bestia y la adoran, a todos, sin excepción. O sea, no va a haber uno solo que se haya dejado marcar y haya adorado la imagen de la bestia que no le vaya a salir, no le vaya a caer este castigo. O sea, quedamos claros, no es un todo término probabilístico, es un todo completo. ¿Sí? O sea que ninguno de los que tienen esto se van a poder escapar de este juicio. Dios les va a dar su pago a todos estos que se dejaron marcar en ese momento. Una muestra más que Dios nos está hablando. Lo que, ¿se acuerdan cuando Dios se presentó ante Moisés? Dios mismo se definió como Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que de ningún modo dará por inocente al que es culpable. Dice también, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice tardo, no dice que no sea ira. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que Dios no va a dar por inocente y que tarde o temprano va a dar el pago a las personas por su juicio. Y este pago es tremendo que Dios les está dando a estas personas, ¿sí? Entonces, la voz potente de Dios es id y derramad. Fíjate, en el griego hay una intensidad tremenda en esto. Es un imperativo continuo y definitivo. Los ángeles tenían que derramar la copa
como cuando tú agarras algo y lo quieres vaciar rápido, así de y que se salga todo definitivo, que no quede ni una gota, ¿verdad? Así de y todavía lo agitas, así. Esa es el mandato de Dios a los ángeles. O sea, los está diciendo, derrámenla rápido, sin contemplación y que no quede ni una gota. ¿Sí? Quiero que entendamos esto. Y sí, es Dios el que está dando la orden. Si a ti no te han dado este Dios, no te han dado al Dios de la verdad, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al único Dios que hay. Te han creado otro Dios y estás adorando un Dios falso. Es más, muchos cristianos están adorando al amor, no a Dios. ¿Sí? En lugar de decir que Dios es amor, para ellos amor es Dios. Y hay que tener mucho cuidado sobre eso. ¿Sí? Mucho cuidado. Esta voz dice literalmente, vamos a leer el 16.1 para que entendamos. Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis 16.1. Y dice, hoy una voz decía desde el templo, ¿verdad? Nosotros leemos desde el templo. En el griego nos da un mayor realce a esta parte y nos habla literalmente en medio del templo, ¿verdad? En medio del templo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos lo define el capítulo anterior, Apocalipsis 15, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, ¿verdad? Entonces determinamos que esa voz potente, intensa, airada, es de Dios, porque el contexto inmediato es que Dios estaba en el templo con su gloria. Y otra vez vuelvo a recargar, fíjense, estaba en el templo con su gloria y poder, y nadie podía estar en el templo. Este templo está en el cielo, ¿sí? Ojo, nadie podía estar, ni los 4 seres vivientes, ni los querubines, ni los serafines, ni ningún ángel, ni los redimidos, nadie podía estar ahí. Y vuelvo a repetir, porque en muchas iglesias dicen, cayó la gloria de Dios en este lugar. Si hubiera caído la gloria de Dios en ese lugar, estarías muerto. Estarías muerto. Pero ese no es el tema ahorita, vuelvo a retomar. Entonces, ¿quién está hablando y quién está dando la orden? Es Dios, por el contexto inmediato. Es el que da el mandato a los ángeles, ¿verdad? Inmediato. Entonces, el versículo 2, 15:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. O sea, el ángel se apresura, corre, presto. Acordémonos que los ángeles atienden a la orden de Dios de inmediato, se apresuran a obedecer a Dios. Así deberíamos de ser todos los cristianos. Así deberíamos de ser, sin pensarlo, obedecer a Dios, sin pensarlo, hacer esa obediencia. Los ángeles así trabajan, así tendríamos que ser nosotros, los redimidos del Señor, los escogidos de Dios, los que tenemos fe en Él. Deberíamos de ser así. Arrepintámonos de nuestra pereza en la obediencia al Señor, de nuestra desidia para obedecer al Señor. Tenemos que ser como los ángeles de Dios, y aquí vemos que el ángel se apresura y, como dije, derrama rápido en su totalidad la primer copa sin quedar una sola gota. Todo fue vaciado hacia la tierra. Y la acción de juicio fue inmediato. En cuanto el ángel derramó toda la copa, de inmediato se ejecutó el juicio de Dios. Ahora, aquí dice, y el ángel derramó su copa sobre la tierra. Algunos traducen en el griego literalmente dentro de la tierra. O sea que el ángel vació la copa dentro de la tierra. Y de aquí podemos opinar que si es así, esto quiere decir que de lo que sale de la tierra, que es de lo que se alimenta el hombre y de lo que los animales comen y nosotros nos alimentamos, va a salir algo en esas plantas o en esos animales que va a producir en el hombre una toxicidad que le va a crear esta plaga. Esto de las úlceras, ¿verdad?
Así que muy probablemente venga dentro de los alimentos, y cuando el hombre coma sus alimentos, entonces va a generarse esto. Pero ojo, repito, y lo vamos a ver, la diferencia es que el que no se dejó marcar va a poder comer de esos alimentos y no le va a salir ninguna úlcera. No le va a salir ninguna úlcera. Pero el que se dejó marcar y adoró a la bestia, ese sí le van a salir la úlcera. Y dice que es una úlcera maligna, una úlcera mala y maligna, ¿sí? Que vendrá sobre todos, y aquí vuelvo a repetir versículo 2, que tiene que cumplir las dos condiciones: que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. A todos los que tienen la marca de la bestia, los que se dejen marcar y adoren la imagen de la bestia, a todos esos les va a salir esta úlcera maligna y pestilente de parte de Dios. De parte de Dios va a salir todo esto. ¿Estás entendiendo esta parte? Yo quiero que por favor vayamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 35. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28 y versículo 35. Ya lo tenemos, fíjate, dice: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Las maldiciones de Dios. Dios está cumpliendo aquí esa parte, ¿sí? Dios está aquí derramando o siendo la palabra de Dios no caduca. Aquí vemos, Dios está hiriendo a sus enemigos con úlcera maligna y pestilente en todo su cuerpo. Desde la punta de sus pies hasta la punta de sus cabezas estarán llenos de estas llagas y estas úlceras pustulentes, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver. Nosotros lo podemos mostrar aquí, que está en Apocalipsis. Eso será en la gran tribulación, ¿sí? ¿Por qué digo que será en la gran tribulación, en la semana 70 de Daniel? Así lo dice la Biblia. Pero porque hay una interpretación por ahí, que es la interpretación de los amilenialistas preteristas. Preterista significa pasado, es decir, que esto ya se cumplió o se está cumpliendo actualmente en la vida real, pero más bien preterista es que ya se cumplió, que ya tuvo un cumplimiento. Contra esto, ¿verdad?, es que no se ha registrado en la historia de la humanidad esto. No se ha registrado en la historia de la humanidad que comiendo lo mismo, a uno le salga unas llagas pustulentes, malignas, dolorosas, supurosas, y a otros no. Y que hay una grandísima cantidad de la población que le esté saliendo todo esto. No hay tal cuestión. No hay tal en toda la historia, en la historia de la humanidad, en toda la historia, no hay tal cuestión, ¿sí? No hay registro de llagas dolorosas y pestilentes. Ahora, el amilenialista dice que la marca de la bestia es la marca en el corazón de los incrédulos, que eso tiene muchas deficiencias de interpretación, pero sí quisiera decirles que no puede ser la marca, ojo, del incrédulo, sobre todo los incrédulos, ¿verdad? Porque no, otra vez, no hay registro de tal cosa. Ahora, si la llaga pustulente que ellos están diciendo es la llaga de que habla Isaías en el capítulo 1, que también dice, ¿verdad?, que desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies somos herida, hinchazón y podrida llaga. Ojo, esto viene en un tiempo específico y lo estamos viendo en Apocalipsis. No es después de la séptima trompeta tiene que ocurrir esto. Entonces sí, la interpretación de la llaga podrida y dolorosa son nuestros pecados. Ojo, son nuestros pecados. Entonces, ¿en qué momento
entonces tendremos que asumir que hay un momento donde nos volvemos pecadores. Y eso no puede ser. Interpretativamente, aún ellos en su interpretación, no es posible. Yo mantengo la interpretación de que nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores. Y yo sé que mis hermanos amilenialistas mantienen eso, ¿sí? Pero aquí en esta parte no podemos interpretarlo así, porque entonces quiere decir que hay un punto y ya avanzado de la humanidad donde nos volvemos pecadores. Y eso sería terrible, ¿sí? No hay congruencia en esto, ¿sí? Adicional, que eso también se aplicó a nosotros cuando no creíamos en Cristo. Entonces, este es un juicio donde se hace una separación entre los cristianos y los no cristianos. A los incrédulos les afecta eso. Pero, ¿qué pasó cuando nosotros estábamos incrédulos? Entonces teníamos también esa marca. O sea, ven cómo está la incongruencia de la interpretación cuando queremos acoplarnos a un sistema. Y adicional, que la palabra de Dios es clara: todo aquel que se dejó marcar y adoró a la bestia, y lo vamos a ver, no hay salvación para ellos. Si la marca de la bestia es la incredulidad, entonces no habría salvación ni para nosotros. Entonces destruimos el sistema de la salvación al asumir una postura amilenialista que dice que el sello de la bestia es la incredulidad en el corazón del hombre, porque entonces nosotros nacimos incrédulos y crecimos incrédulos, y entonces estamos malditos, y entonces no hay salvación para nosotros, porque así lo dice la palabra, ¿no? Todo aquel que se dejó marcar y adoró a la bestia, no hay más que juicio e ira de Dios. ¿Ok? Entonces Dios castiga a todos los que voluntariamente se dejaron marcar y adoraron a la bestia. Recordemos, y si no lo recuerdas o no lo viste, por favor te pido ir a mi canal de YouTube, a la carpeta de Apocalipsis, al capítulo 13, y ahí tengo y hablo sobre este tema. La gente va a aceptar gozosa la marca de la bestia, porque van a adorar a la bestia, porque sienten una admiración. Hoy en día estamos viendo como muchos en naciones hay una admiración ciega hacia ciertos hombres que llamamos populismo, ¿verdad? Una admiración ciega. No razonan lo que está diciendo esa gente, no lo toman en cuenta y por lo tanto se pierden en eso. Bueno, pues en la gran tribulación el anticristo tendrá un carisma que ningún hombre lo ha tenido, ¿ok? Porque él recibirá ese poder engañoso pleno de Satanás. Entonces la gente irá gustosa a dejarse marcar. Y repito, ve ahí a mi canal de YouTube y estudia el capítulo 13, ahí lo marco, ¿verdad? Aunque pudiera haber unos pocos que por miedo se dejaron marcar, ¿verdad? Pero aquí es clara: todo aquel que se dejó marcar y adoró a la bestia recibirá esta plaga. Ahora, hay aquí un dato bien curioso que nosotros tenemos que marcar, y muy seguramente muchos de ustedes lo llegaron a pensar mientras leíamos esto, ¿verdad? Esta plaga, en un sentido, es parecida a esa plaga de Egipto. Vamos a ver Éxodo capítulo 9, versículos 9 al 11. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 9, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y lo esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, ¿verdad? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita porque es muy especial, pero vamos a tocarlo un poquito aquí al final. Pero fíjate
esa plaga, otra vez, es imposible, hermanos, no ligar tanto las trompetas como las copas con las plagas de Egipto. Es imposible, está ligado, porque es parte del juicio de Dios y de la ira de Dios. Nada más que con Egipto, ¿verdad? Fue nada más con los egipcios. Aquí va a ser en todos los que otra vez se dejaron marcar y adoraron a la bestia. El alcance es sobre toda la tierra, sobre todo lugar, en toda nación, en todo pueblo, en toda etnia que se dejaron marcar y adoraron a la bestia. En Egipto solo estaba para Egipto, las naciones no fueron afectadas, los pueblos alrededor no fueron afectados, el único que fue afectado fue Egipto. Y aquí va a ser toda la tierra y mucho más dañina, muchísimo más fuerte en intensidad, la úlcera, el dolor, la pestilencia, muchísimo más fuerte, ¿ok? Otra similitud con la plaga de Egipto es que los hechiceros no pudieron reproducirla, no pudieron detenerla, ¿verdad? Y fueron ellos también contaminados con esa. Aquí nosotros entonces vamos a ver, ¿verdad?, que los hechiceros no pudieron generar alivio tampoco. Pero, una vez más, ¿en qué vemos la similitud? Ni el anticristo, ni el falso profeta, ni Satanás, ni todos los falsos cristos que van a ver en ese entonces van a poder dar alivio a esas personas, y ellos mismos serán partícipes de la ira de Dios. O sea, ellos no escaparán del juicio de Dios, al igual que Faraón y sus hechiceros no escaparon de esa úlcera. El anticristo, la bestia, el falso profeta, Satanás, no escaparán de esto tampoco, y no podrán reproducirla, no podrán aminorarla, no podrán quitarla, no podrán darle alivio a sus seguidores, ¿sí? Otra similitud es que el sarpullido de Egipto no afectó a los judíos, ¿verdad? Ese sarpullido que produjo úlceras no afectó a los judíos. Aquí, al igual, no va a afectar a los escogidos de Dios y a todos aquellos que no se dejaron marcar, ¿verdad?, ni adoraron a la bestia. Ok, vean la similitud. ¿Sí? Es maravilloso, por eso Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, esta úlcera es una úlcera dolorosa, terrible, que su pura pus o una sustancia apestosa, dolorosa, y que no va a haber medicamento, ni hechicero, ni magia, ni nada que les pueda minimizar el dolor y el olor fétido que saldrá de todo eso. A diferencia de todos los juicios que hemos visto, hermanos, de los sellos, de las trompetas, este juicio de la primer copa no termina cuando la segunda es puesta, o es echada, o es derramada. No termina allí. Esta primer copa va a continuar. Va a continuar. Fíjate lo que dice ahí en Apocalipsis 16:11. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 11. Desde el 10, para que entendamos. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus ¿qué? Úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras, de sus úlceras. Las úlceras continúan después que la quinta copa es derramada. La gente va a continuar, muy probablemente hasta que Cristo los finiquite, los mate en su segunda venida. Van a estar sufriendo esta
juicio de Dios, estas úlceras dolorosas, pestilentes que supuran, ¿sí? ¿Estás viendo que esto es de Dios, Ojo, esto es de Dios. Con Dios no se juega. Dios es misericordioso, pero su misericordia tiene un límite en determinado momento, que podríamos nosotros humanamente hablarlo así, ¿sí? Entonces, como decíamos, estas copas tan ya cerquita de la segunda venida de Cristo. No estamos a la mitad de la gran tribulación, estamos ya casi al final, ya a lo mejor muy probablemente en el 7º año de la gran tribulación, ¿verdad? O quizás 7 y medio, no sé, eso solo Dios lo sabe, pero que ya estamos bien próximos a la segunda venida de Cristo en cuanto estas copas se empiezan a derramar, es una realidad. Nosotros entonces vemos, amigo, que Dios castiga el pecado, que Dios castiga tremendamente el pecado, que Dios se enoja, se aira con el impío. Si tú dices que seguir a Cristo te está costando mucho, yo quiero decirte algo, no seguirlo te va a costar muchísimo más. Te va a costar estar expuesto a la ira perpetua de Dios, porque estos juicios que hemos visto durante estas 64 sesiones que llevamos de Apocalipsis no son nada comparable con lo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis 20, que nos habla del lago de fuego y azufre, donde es la ira plena de Dios sobre el pecador, por los siglos de los siglos, sin descanso, sin fin. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿sí?, todo esto que nosotros estamos viendo en la gran tribulación. Pero ahora, yo, y esto quiero tratarlo, he oído cristianos que están, oye, es que si me agarra el rapto ahorita, y si me quedo, o le dicen a la gente, ¿verdad?, a un cristiano que anda ahí jugando y que andan ahí moviéndose, y le dicen, no, porque qué tal si viene el rapto ahorita, métete con Dios. Amigo, el problema no es el rapto, el problema no es el arrebatamiento. El suceso que para el cual una persona debe de arrepentirse no es el arrebatamiento. Te hago una pregunta, ¿qué tal si se muere hoy y el arrebatamiento todavía no llega? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si esa persona está jugando a ser cristiano, no es un cristiano, está jugando a ser cristiano, ¿qué va a pasar? Pues va a quedar expuesto al lago de fuego y azufre, que eso es muchísimo peor. Miren, vamos a Mateo 13:50, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 50. Búscalo en tu Biblia. Digo, hay muchos versículos que hablan de esto. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús hablando, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Era tremendo. Vamos a Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, solo vamos a leer unos versículos. Capítulo 16, versículo 23 y 28, perdón. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Es decir, Abraham y Lázaro estaban en el seno de Abraham en descanso, en paz, disfrutando una paz gloriosa, pero el que estaba en el infierno estaba en tormento. ¿Y sabe lo que sucede? Ellos, los que están ahorita en el infierno, están implorando, quisieran que alguien te trajera el evangelio a ti, o que tomaras en serio el evangelio. Quizá tú ya te estás congregando en una iglesia cristiana, pero no has sido convertido, no has sido transformado, no has sido regenerado, sigues en tus delitos y pecados, sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes, sigues practicando el pecado. Que alguien le diga lo terrible que es este lugar. Ahí vemos esa parábola. Esta parábola la dio el Señor Jesús.
¿verdad? Es un lugar de tormento. Otra vez, vemos en la consumación, todavía no se consuma la ira de Dios, pero ya casi en su consumación, cómo Dios permite que vengan úlceras dolorosas, pestilentes, supurosas, que van a atormentar a esta gente que se dejó marcar y adoró a la bestia. ¿Okay? La ira de Dios, el castigo de Dios, con Dios no se juega, amigo mío, con Dios no se juega. La ira de Dios, en su expresión, nosotros vemos que la ira de Dios acerca del incrédulo lleva una destrucción. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios te está dando un tiempo para que te arrepientas. Pero Dios está ardiendo en ira a causa de tus pecados, de tu incredulidad, de rechazar a Cristo Jesús, de no entregar tu vida a Él. Dios está afilando su espada, está preparando sus flechas, está entensando su arco, y cuando suelte esa flecha no va a haber marcha atrás. El castigo será terrible, avasallador, destructivo, doloroso en gran manera. Dios va a destruir tu alma en el infierno, entiéndelo. Y destrucción no es lo mismo que aniquilación. Hay sectas que manejan la aniquilación, pero eso no es lo que marca la palabra de Dios. Dios dice que serás destruido en el infierno. ¿Qué significa? Destruir es que vas a quedar de una forma que no vas a poder servir para lo que fuiste creado. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Tú no vas a poder adorar a Dios. Vas a estar en un tormento tremendo por los siglos de los siglos, sin fin, porque esperaste hasta que Dios soltara su flecha. Dios te dio un tiempo. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios, sino que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Que se vuelva de su mal camino. Ezequiel 18:23, vamos a ver Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Por favor, me gustaría que me siguieras para que vayas viendo que es verdad lo que te voy diciendo. Dice Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está dando un tiempo y está llamando al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la palabra de Dios. Dios está esperando un tiempo. Fuera de ese tiempo de la voluntad soberana de Dios que ha determinado, amigo, solo te queda la ira de Dios por los siglos de los siglos, sin fin. Eso es lo que tienes que meditar. Repito, la ira de Dios es sobre el impío. La ira para destruir es sobre el impío. A diferencia del cristiano, Dios puede corregir con ira al cristiano, al verdadero cristiano, ojo. ¿Por qué? Nosotros vamos a 1 de Tesalonicenses 5:9, por favor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira.
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La disciplina correctiva de Dios, vamos a poner la disciplina correctiva con enojo o ira de Dios, es para que alcancemos la salvación, es para que no nos desviemos, es para que perseveremos, es para que seamos limpiados y santificados y continuemos adelante. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas, aún la disciplina de Dios, les ayuda a bien. Hebreos 12:6. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, ahí está otra vez el amor de Dios, ojo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que te recibe por hijo. Ahí está el amor, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos ellos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está, ¿verdad? Nosotros vemos esa parte, el amor de Dios, como vimos en Juan, cuando vimos el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? Como Dios había amado a los suyos, los amó hasta el fin. El amor de Dios no se agota para con los suyos, pero el amor de Dios disciplina y azota. ¿Sí? Azota. Y yo aquí, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque es muy importante. Estamos en la gran tribulación. Ya hablamos de que la gran tribulación es un tiempo particular, aunque afecta a todo el mundo, pero en manera especial, podríamos decirlo más que particular, de manera especial es para el pueblo de Israel. Y aquí el profeta Zacarías, capítulo 13, el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios, ojo, y acontecerá en toda la tierra. Y dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y le diré pueblo digo y él dirá Jehová es mi Dios. Este conjunto está hablando de los judíos que están esparcidos por todo el mundo en el tiempo de la gran tribulación. A las 2/3 partes van a ser destruidas, pero a la 1/3 parte que quede, eso es a los escogidos del Señor, a la parte de los judíos que Dios escogió para salvación en la gran tribulación, a ellos los va a meter en fuego y los fundirá como se funde la plata y los probará como se prueba el hombro, y entonces ellos invocarán a Dios, fíjate, y yo le oiré, dice el Señor, y diré pueblo mío, y ellos me dirán Jehová es mi Dios. Y ahí es donde se cumple también la profecía de Zacarías, cuando el pueblo de Israel le va a decir, ¿quién te hizo esas heridas en tus manos y en tus pies? Qué maravilloso es, hermano. Aquí en este tiempo que estamos hablando del derramar de la copa, la primer copa de la ira, con las úlceras pestilentes, recordemos, esto no va a afectar a los escogidos en ese tiempo de la gran tribulación, a los escogidos del pueblo de Israel y de las naciones que aún van a ser salvos en ese tiempo. Aún en este juicio terrible nosotros vemos la misericordia de Dios que le da tiempo al hombre, aún en medio de ese dolor, de esa úlcera, no los está mandando directo al infierno todavía. Les está dando tiempo para que se arrepientan y no quieren. Ahí vemos una vez más, están sufriendo, tienen dolor, es asqueroso lo que están viviendo, ¿verdad? Pero no se humillan, no se rinden ante el Señor, ¿verdad? No se rinden, no doblan, no se postran no claman al Señor por misericordia. Esa es la realidad del corazón humano.
Esa es la realidad del corazón humano. El corazón humano es tremendamente incrédulo, tremendamente infiel a Dios, tremendamente contrario a los deseos de Dios. El profeta Jeremías exclama: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Nosotros vemos entonces, hermanos, si tú creías que esta pandemia iba a hacer que muchos vinieran a Dios, ve la realidad. En cambio, muchos se alejaron de Dios. Hoy tenemos iglesias que se redujeron en membresía tremendamente e iglesias próximas a desaparecer porque no tienen miembros. Es más, ya no son iglesia porque no hay miembros. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Los juicios de Dios no van a hacer que los hombres reconozcan a Dios y se humillen delante de Él y se arrepientan de sus malos caminos. No se arrepienten. Inclusive lo leímos hace un rato después de la quinta copa y no se arrepintieron. Entonces nosotros estamos viendo la realidad del corazón humano, perverso y engañoso. Esa es la realidad de nuestro corazón. Cristiano, tú deberías de agradecer al Señor. Si en verdad has sido regenerado por la gracia de Dios, deberías de agradecer al Señor que te reveló a Cristo Jesús y que te trajo a Él y que te concedió el que te pudieras arrepentir y te concedió el que pudieras tener fe. Sí, tú te arrepentiste y tú creíste, pero porque Dios concedió todo eso en tu vida. ¡Qué maravilla! Si no, tu corazón perverso y engañoso no te hubiera permitido reconocer a Dios. La gracia de Dios actuando sobre sus escogidos, sobre los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Esa gracia que hemos recibido, como decía uno de los teólogos de la actualidad, bueno, que ya falleció en el 2017, más fuerte que hemos tenido. Los escogidos reciben gracia, los incrédulos reciben justicia, pero ninguno de los dos recibe injusticia de Dios. Dios no es injusto. Si a unos decide salvar por su gracia y a otros decide aplicarles su justicia, Dios no es injusto. Creo que es el momento que tienes que reconocer que le has fallado a Dios, que has andado en tus propios caminos, que anduviste en tu propia voluntad, siguiendo tus propios deseos de tu corazón y no sujetándote al señorío de Cristo. Creo que es momento de arrepentirnos antes de que Dios suelte su flecha de juicio sobre tu vida. Y entonces vengan los días en los cuales digas: no tengo contentamiento. Esa cita, ¿verdad?, se aplica tanto hoy, porque Dios puede traer juicios temporales a tu vida, en los cuales digas: no tengo contentamiento, porque a lo mejor se murieron tus hijos, o a lo mejor se murió tu esposo, a lo mejor se murieron tus padres, a lo mejor estás en una enfermedad terrible, a lo mejor estás pasando algo tremendo, y digas: no tengo contentamiento. Pero esta palabra se cumple en su totalidad en el lago de fuego y azufre, porque vendrán días cuando no tendrás ni una gota de contentamiento. Si hoy no te arrepientes y tomas a Cristo como Señor y tu Salvador, la única forma de escapar de la ira de Dios no es por medio de María, no es por medio de Judas, ni del Papa, ni del sacerdote, ni del pastor, ni de nadie, ni de un líder religioso. Ellos no te dan salvación. Es más, si tú estás buscando salvación por medio de ellos, estás en contra de Dios. Porque Dios no le da su gloria a los hombres. La única forma de escapar del juicio de Dios es Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El único nombre para recibir salvación es Cristo Jesús, y tienes que entregarte plenamente a Él, reconociéndolo como el Salvador, pero sobre todo como el Señor de tu vida. Es decir, que Él es el amo y tú eres el esclavo. Si no reconoces así a Cristo Jesús, no tienes salvación, no hay salvación.
Pablo, cuando el carcelero de Filipos viene y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. No le dice, cree en el Salvador Jesucristo. Le dice, cree en el Señor. Es decir, tienes que entregarle tu vida completamente, enteramente a Cristo Jesús. Amigo mío, esa es la realidad. No hay otra forma de escapar de la ira de Dios. Dios está intensando su arco contra ti. Y la única forma de que escapes es Cristo Jesús. Renuncia a creerte que eres bueno. Renuncia a creer que tus métodos religiosos pueden librarte de la ira de Dios. Hoy ríndete a Cristo Jesús. Porque sabes una cosa, yo soy pecador como tú. Pero por la gracia de Dios, Él rindió mi vida al señorío de Cristo Jesús. Y aunque a veces le fallo, mi vida está rendida a Cristo Jesús y mi fe está confiada plenamente en que Él es el amo de mi vida, el dueño de mi vida y al cual quiero servir y adorar por los siglos de los siglos, sin obedecer a hombres antes que a Él. Así que yo es a lo que te invito, amigo mío. No desprecies la gracia de Dios. El llamado es arrepentirte. Dios te está llamando al arrepentimiento para que escapes de la ira, porque lo que vendrá en la gran tribulación será terrible, pero eso no es lo más terrible. Lo más terrible es en proporción es el infierno, pero tampoco es lo más terrible. Lo más terrible es el lago de fuego y azufre, donde será algo tremendo, hermano, y no tendrás descanso. O sea, serás atormentado día y noche sin un microsegundo de descanso, por los siglos de los siglos, sin finalizar. Entiende esto, yo quiero que lo entiendas, porque es la ira de Dios triturándote por la eternidad, por tu pecado. ¿Y sabes por qué? Por despreciar a Jesucristo, al Hijo amado de Dios, que Él tuvo que triturarlo en la cruz del Calvario, Él tuvo que quebrantarlo en la cruz, descargar su ira sobre Él, para poder perdonar a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Y tú despreciaste lo que Él tuvo que hacer sobre lo más amado, sobre su propio Hijo. Tú lo has despreciado, pues vas a padecer la ira de Dios por los siglos de los siglos sin fin. Tienes dos opciones: o te arrepientes o crees en el Señor Jesucristo y eres salvo, o sigues en tu propio camino e irás a un lugar de condenación perpetua. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy dobla tus rodillas ahí donde estás y clama al Señor con todo tu corazón que te salve, que te dé esa gracia para arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Y abrázate de Cristo con todas tus fuerzas. La única opción de salvación es Él. Gracias por estar conmigo en este estudio. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos o hemos comentado, con toda confianza puedes enviarme un inbox, un messenger, o enviarme un mensaje a mi WhatsApp al 2299-288128, ¿verdad? En México, si es internacional, acuérdate, tienes que ponerle más 52. No recuerdo si después lleva el 1 o no, pero de todas maneras verifícalo. 2299-288128. Más 521-229-288128 o más 52-229-288128. Muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le amamos en verdad. Dios les bendiga. Nos vemos próximo, el sábado, yo creo, estaré dando, ya sea sábado en la noche o domingo en la noche, estaré dando el tema de San Juan. Seguimos con el Evangelio de San Juan, y el martes o miércoles estaremos dando el estudio bíblico. Ahorita, mientras estoy ajustando, estamos viendo, también pido que oren, por favor. Queremos abrir una casa de un caso de estudio, nos dan por prestar una, pero todavía no nos definen. Oren por eso, que si es la voluntad de Dios que se abra ese lugar. También que Dios les bendiga, oren porque Dios me bendiga en las ventas también, para poder seguir financiándome en esto, ¿verdad? Que Dios me bendiga en lo que estoy vendiendo y que Dios los acompañe. Gracias por todo, les mando un fuerte abrazo. Que la gracia del Señor Jesucristo, repito, sea con todos aquellos que le aman en verdad. Nos vemos.